Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa de Asiento Extra. Durante esta hora estaremos por aquí acompañándolos. Gracias a los que nos sintonizan a través de 92.3 FM, a través de nuestra señal de la página web extraradiocr.com, nuestras redes sociales y a través de la señal del canal Extra TV, canal 42. Es un gusto estar con ustedes durante este espacio de entrevista este jueves 12 de septiembre. Tenemos una invitada muy especial, doña Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar aquí en este espacio en la cabina de Extra Radio. Muy buenas tardes, es un honor estar acá. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, doña Nancy. Y bueno, empezamos porque vamos a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el papel que desempeña no solo en nuestro país, es que es a nivel regional este órgano judicial que es central del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también incluye, por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es la principal instancia para la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en las Américas. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, junto con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Tiene, por supuesto, una influencia considerable en los países de América Latina y el Caribe, dictando sentencias vinculantes que afectan directamente las legislaciones y políticas nacionales relacionadas con los derechos humanos. Doña Nancy Hernández es, la presidenta de la Corte desde este año 2024 y entiendo que hasta 2025 estará. Hay que ver si también hay posibilidad de reelección. Ella es magistrada, también fue magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es una jurista con más de 30 años de experiencia judicial, profesora universitaria y especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Público. Ya le daba la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, doña Nancy. Yo creo que en este tema, cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de la Corte, hay una parte de la población a la que le interesan mucho estos temas de derechos humanos y por lo tanto creo que son muy conscientes del rol y de lo que significa la Corte, pero como todo hay gente que quizá no está tan involucrada en estos temas y para esos que los escuchan ahorita, ¿cómo podríamos contarles cómo la Corte Interamericana ayuda a las personas en nuestra región a proteger sus derechos? Sí, claro. Bueno, en primer término hay que recordar que los derechos humanos son de todas las personas, no de cierto grupo de personas. Claro. Y que cuando estamos hablando de los derechos humanos estamos hablando de nuestras libertades esenciales y de la dignidad humana que cada uno de nosotros posee. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de nosotros se puede ver expuesto, o nuestros familiares, a una situación donde le es violada algún derecho fundamental, y donde las instancias nacionales no resuelven ese problema. Y entonces la Corte Interamericana, como usted lo mencionó, es uno de los 3 tribunales que hay en el mundo regionales de derechos humanos y lo que busca es complementar a los estados en la protección de las libertades fundamentales básicas. Y entonces cuando no funciona la justicia en los estados o se agota para cierto tipo de problemas que no hay espacio para resolver, las víctimas pueden elevar los casos a través de la Comisión Interamericana a la Corte para que la Corte se pronuncie. Esto es importante, doña Nancy, porque no cualquier persona puede llegar y decir, tengo este caso, me sucede esto, se está violentando. Tiene que haber un proceso para que un caso escale hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene que ser a través de los estados, de los países. ¿Cómo es este proceso? Sí, una característica muy importante de la Corte es que es subsidiario y complementario de los estados nacionales. Eso quiere decir que no viene a sustituir a las autoridades porque son ellas las que son la primera línea de defensa en materia de derechos fundamentales. Cuando esa instancia se ha agotado, las personas pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano también del sistema interamericano, de la Organización de Estados Americanos, plantear su caso
la comisión empieza un proceso de diálogo con el Estado requerido, a pedir información sobre el caso de esta persona, y si no llega a algún entendimiento o solución y considera que el caso tiene la relevancia, lo eleva ante la Corte Interamericana, y así es como llega el caso a la Corte. ¿Y cuáles son esos periodos? Bueno, ¿cómo trabaja la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus periodos? Hay distintos periodos para las sesiones. ¿Cómo se organiza estos espacios de trabajo? Sí, bueno, en primer término, Costa Rica tiene el honor de ser la sede de la Corte. Entonces, básicamente, la principal actividad del tribunal está en Costa Rica. El tribunal sesiona 22 semanas al año, entre sesiones ordinarias y extraordinarias en promedio, y también acude a sesiones fuera del tribunal, a otros países. Por ejemplo, el año pasado sesionamos en Brasil, Colombia y otros países por invitación de los países, y también se hacen visitas o diligencias judiciales in situ, es decir, que la Corte va a terreno a verificar la prueba directamente o a dialogar con los estados y las partes, a escuchar a las víctimas, y eso incluye desplazarse a veces a zonas selváticas, como me ha tocado a mí estar en la Amazonía brasileña con los pueblos Yanomami, y es una característica muy importante de esta corte que no tienen otras cortes, que es que los jueces somos de toga y mochila, es decir, impartimos justicia desde el estrado, pero también estamos directamente donde están las poblaciones más vulnerables, escuchando y recabando la prueba en terreno. ¿Cuáles son los casos, tal vez recapitulando un poco y ligado a la pregunta anterior, de que no toda la persona podría llegar y decir, mira, voy a ir a la Corte a escalar mi caso, porque tiene que haber una serie de pasos? Pero ¿cuáles son los casos que llegan? Porque incluso antes de llegar a la Corte se trata de negociar o de buscar otra serie de soluciones para evitar que los casos lleguen precisamente a la Corte. Mire, la Corte en estos 45 años ha visto una gran variedad de casos. En sus primeras etapas, al inicio, cuando la Corte se instaló un 3 de septiembre de 1979, habían más dictaduras que democracias, y la región estaba sumida en una situación de graves violaciones de derechos humanos en materia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, producto de los regímenes dictatoriales. Y entonces, en esa primera etapa, usted va a ver que la jurisprudencia y los casos de la Corte se refieren a eso. Una vez que se va dando la transición hacia las democracias, después de los años 90, empiezan a llegar ya casos que tienen más que ver con poblaciones en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Mujeres, indígenas, niños, ancianos, discriminación estructural y estándares de democracia. Entonces la Corte empieza a desarrollar temas de independencia judicial, libertad de expresión, temas que tienen que ver con pueblos indígenas y sus territorios y toda esta dinámica que le digo. Y ahora, en una tercera etapa, la Corte está ya trascendiendo a derechos económicos, sociales y culturales, y está empezando a tener los primeros casos ambientales y de otro tipo de retos que están presentando, digamos, en el siglo XXI y que se van a venir, como temas que tienen que ver con las tecnologías digitales y derechos humanos, inteligencia artificial, que son temas que ya se proyecta que van a impactar el tribunal. Entonces, dependiendo de la época, usted va a ver que la jurisprudencia está marcada mucho como un espejo a lo que está pasando históricamente en la región. Me llama, mucho recapitular o volver a esos momentos en donde se forma o se crea las bases para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justo hace una semana estaban ustedes con el acto de conmemoración del 45 aniversario. Y justamente es 1979, marcado por un periodo en América Latina de dictaduras, era un momento convulso para la región, casos particulares, ¿verdad? Chile, Argentina, Nicaragua estaban, y otros más estaban en el ojo de la mira.
En este contexto surge la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, a raíz de la convención. Y ¿cómo podemos decir, posicionándonos y devolviéndonos a esos momentos, ¿verdad?, que la Corte, cómo se esperaba que la Corte ayudara a esos países, a todo lo que estaba ocurriendo, porque hasta ese momento es que no había otro órgano que tuviese esta función? O sea, pasaban estos casos, violaciones de derechos humanos, represión política, y no había cómo controlar, no había cómo sancionar, por ejemplo. Sí, precisamente, como bien señala, hay un contexto. Y la Corte nace en aquella época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad entera está buscando una serie de soluciones a través del derecho internacional contra las atrocidades que se han producido en las guerras y en varios entornos. Y la región americana no fue la excepción. Incluso la primera declaración de derechos humanos que se da en nuestro continente, que fue la Declaración Americana, que se aprueba en Bogotá poco antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, precisamente como una reacción a este contexto, ya había una contrarreacción de que había que buscarle solución a estas masacres y estos grandes problemas que estaba presentando la humanidad y en nuestro caso nuestra región. Y también cuando se conforma la Carta de la OEA, usted va a ver como valores fundacionales de esta organización la aspiración de que los derechos humanos y la dignidad de las personas sea un eje transversal del derecho internacional y del derecho en toda la región. ¿Cómo podríamos decir, y bueno, creo que esto también va muy relacionado con lo que ocurre hoy en día, la respuesta de los gobiernos en ese momento? ¿Fue bien visto lo que sucedió, la conformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tener ahora una corte donde los casos se pudiesen elevar y donde ya no quedara así al aire ese tipo de casos? Bueno, al principio fue una relación, la Corte tuvo mucha oposición y mucha dificultad para conformarse, precisamente por el entorno de que habían mayores dictaduras, pero tenía el respaldo importante de países como Costa Rica, incluso Estados Unidos, según nos explicó doña Elizabeth Odio en su disertación de la semana pasada sobre los orígenes de la Corte. El mismo presidente Carter ayudó para que se pudiera conformar la Corte. Incluso tuvo como parte de su primer elenco un juez norteamericano. Y varios países que sí estaban comprometidos con la democracia, especialmente Costa Rica, ofrecen su sede. Al principio, los primeros años, Costa Rica sostiene por sí misma el tribunal y ofrece todas las facilidades para su funcionamiento. Y conforme la Corte empieza a resolver las primeras opiniones consultivas y los primeros casos, justamente sirve de catalizador para ir ayudando a esa transición democrática que al mismo tiempo estaba empezando a dar la región. Y entonces la Corte viene a fortalecer ese proceso de transición de las democracias y al mismo tiempo empieza a cobrar mayor apoyo y mayor legitimidad, que yo diría que ha ido creciendo a través de los años, durante estos 45 años de lo que fue ese proyecto inicial a la fecha. Es un tribunal completamente consolidado que incluso ha trascendido sus propias fronteras americanas y es un referente también para el Tribunal Europeo y otros tribunales internacionales. Es curioso, doña Nancy, porque justamente si nos devolvemos a esa época de los 70s, incluso 60s, donde eso, o sea, en América Latina, la región de las Américas, el Caribe, atravesaba situaciones complejas, políticas, nos posicionamos hoy en día y podríamos decir que hemos tenido avances, ¿verdad? Y también retrocesos, porque en algunos momentos, y creo que pudiéramos decir en un ideal que ojalá la democracia abundara en nuestra región, pero sabemos que hay casos particulares de países donde estas dictaduras todavía están arraigadas. Y, por ejemplo, bueno, usted mencionaba en su discurso del marco del 45 aniversario,
como bien les comentábamos hace unos días, y decía, bueno, frente al retroceso democrático no podemos guardar silencio ante las dictaduras ni ante el intento de acallar a quienes aclaman por la libertad y la democracia, especialmente cuando se busca silenciar la voluntad popular expresada en las urnas. Yo preguntaría, en el marco de lo que ocurre en la región ahorita, ¿cuáles son esas consecuencias, si pudiéramos verlo así, de guardar silencio frente a esas dictaduras en la región? Mire, primero que todo, tengo que repetir lo que he venido diciendo desde hace muchos años, ni siquiera ahora como presidenta de la Corte, y es que nadie está vacunado contra el autoritarismo y que todos estamos obligados a luchar todos los días por la democracia. Y eso implica que no podemos guardar silencio en nuestros propios países de aquellas pequeñas cosas que van sumando, aquellas violaciones a las libertades fundamentales que se van a veces tolerando y que se van acumulando, y que es lo que hace que al final un país tenga un retroceso democrático. Y entonces los primeros obligados somos los ciudadanos, no son los gobiernos, y segundo, estar fiscalizando a los gobiernos que no cumplen con sus compromisos, ya sea constitucionales o convencionales. Y también es una obligación, me parece a mí, que para los que son estados miembros de la OEA, exigirle a otros estados lo que se llama la garantía de cumplimiento, que es el artículo 65 de la Convención Americana, dice que la Corte puede reportarle a la organización cuando estados no vienen cumpliendo las sentencias, y para que ese órgano sea el que tome acciones. Me parece que, y lo he dicho ya en varias ocasiones, que la Corte ha hecho su parte y que hace falta un acompañamiento más fuerte de parte de la diplomacia con los estados que no están cumpliendo sus obligaciones de la propia Carta de la OEA y sobre todo de la Convención Americana. Sí, en este sentido eso, ¿cuál es ese tipo de acompañamiento, verdad, que se podría dar posicionándose desde un punto de vista de la sociedad? Al final de cuentas, en estos contextos, los derechos humanos y por ende las personas son las que sufren las consecuencias. Sí, mire, hay un gran retroceso democrático en la región y es preocupante porque ningún país está a salvo de perder su democracia. Y aquí o se meten todos los estados y todos los que creemos en las libertades y la democracia a defender primero estos derechos y garantías, y también a condenar y no callar y disimular aquellas otras de aquellos que no están cumpliendo, o todos vamos a sufrir este retroceso democrático. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para, digamos, no ser cómplices de cosas que están pasando. Y como no me puedo referir mucho por mi trabajo a temas políticos, me voy a referir a temas financieros. Para mí es paradójico que los organismos internacionales financieros muchas veces siguen financiando países que no cumplen con garantías básicas de los ciudadanos, y me parece que hay que empezar porque realmente tenga un costo no solo diplomático, sino económico de la comunidad internacional, de no apoyar regímenes que lo que están haciendo es oprimiendo a la población. Ahí, bueno, usted también mencionaba un punto muy importante, que al final de cuentas el papel de la población en defender esas democracias creo que es fundamental, y muchas veces se deja este papel solamente a los órganos, y porque tienen esta causa de claramente para esto están, pero yo creo que también eso tiene que venir de una conciencia ciudadana. Y yo me pregunto cuánta conciencia ciudadana tenemos, no solo porque vemos nuestro caso como costarricenses, pero a nivel de la región, o sea, cala ese discurso, o al final del día lo dejamos en manos de los que saben nada más. Sí, mire, desafortunadamente hace falta mucha cultura y educación en estos temas, y eso explica lo que está pasando en la región. Porque nada de esto estaría pasando si la sociedad civil hubiera reaccionado a tiempo y no lo permitiera. Y sin embargo,
existe la tendencia, tal vez un poco por desconocimiento, de decir es que eso es problema del otro, ¿verdad? Si están persiguiendo un periodista, ese es un problema de los periodistas. Si están persiguiendo operadores de justicia, jueces, fiscales, bueno, es que eso no es conmigo, dirían los empresarios, pero en realidad está completamente demostrado, y la historia es clara, que una vez que empieza un deterioro para perseguir un grupo u otro, termina permeando toda la sociedad. Y en la región tenemos ejemplos donde comenzó con la persecución de enemigos políticos y terminó siempre en la afectación del clima de negocios y seguridad jurídica de las inversiones. Entonces los empresarios al principio no se meten porque dicen eso no es conmigo, y ahora están confiscando propiedades y sin ningún debido proceso ni garantía básica en los dos países donde todo empezó precisamente persiguiendo periodistas y violando la independencia judicial. Entonces todo ha tenido como el mismo camino, como el mismo libreto, y la gente lo ve como el problema del otro. Y eso es un tema que me parece que es una falta de cultura jurídica, de educación, que es, digamos, transversal a toda la región y que desafortunadamente en nuestro país también se ha descuidado mucho. Entonces la gente piensa que es el problema del otro. Si lo discriminaron en un trabajo, ese es problema de él porque tiene otro color de piel, o porque es extranjero, o de una mujer. Y al final todos los derechos son interdependientes, interrelacionados, y todo el sistema de libertad nos protege a todas y todos, y si no lo defendemos terminamos todos siendo tarde o temprano afectados. Sí, bueno, y déjeme decirle que en Costa Rica nosotros creemos que la democracia es eterna, y ese es uno de los mitos más grandes y más peligrosos que puede tener un país. Y aquí la gente cree que es que eso siempre pasa en otros países y que aquí no va a pasar. Y eso no es cierto. Nadie está vacunado contra el autoritarismo o de perder la democracia. Y lo estamos viendo en la región. Países que tenían 200 años de ser democracia, como puede ser Estados Unidos, ahora están con una serie de indicadores muy preocupantes de retroceso democrático, al punto de llegar a cuestionar o tratar de volcar un resultado electoral. Y eso nunca en 200 años había pasado. Y después países que han sido democracias y que habían sido países muy consolidados económicamente, ahora están con 90% de índices de pobreza, sin ninguna régimen de libertades y sin ninguna garantía para la seguridad jurídica de las inversiones. Entonces, en cuestión de pocos años, también uno puede ver cómo una democracia consolidada se vuelque y deje de ser democracia. La damos por sentado. La damos por sentado. Y la democracia hay que defenderla todos los días. Y aunque no sea que uno esté siendo afectado, uno debe levantar la voz cuando ve que hay un problema de afectación de libertades de otras personas, y sobre todo estar vigilantes que las autoridades, el poder de turno, no abuse de ese poder y no concentre poder, porque esas concentraciones de poder siempre terminan mal en la historia. Entonces, la población siempre tiene que estar vigilante de que se respete el orden legal, que haya autoridades independientes, imparciales y fuertes, que puedan ser ese árbitro de poder, para que cuando el poder se sale, para poner un símil con el fútbol, cuando está fuera de lugar, le ponga la tarjeta roja y quien ejerce el poder vuelva al cauce de la Constitución y la ley. Porque cuando se convierte en una práctica que el poder rebasa su marco de acción y hay impunidad, ahí es donde nace el mayor peligro para el deterioro democrático. Qué importante, porque, por ejemplo, ahora que usted mencionaba también el tema de la libertad de expresión, que al final de cuentas la democracia está formada por muchos elementos que no es decir simplemente porque vamos a las urnas y votamos ya somos democráticos. Hay un montón de factores que están en torno a esa palabra democrática, a esa práctica, y que bien como país, en nuestro caso hemos sido referentes de esa democracia, pero
algo tan simple como mencionábamos la libertad de expresión y que puede ir relacionado con, por ejemplo, con medios de comunicación y ahora que existe una crisis también de parte hacia los medios de comunicación y el auge de plataformas, por ejemplo, la gente de pronto puede decir, bueno, no son importantes, pero hay sentencias de la Corte que dicen que la libertad de expresión y los medios de comunicación juegan parte de esa piedra angular de la democracia. Entonces, yo creo que muchas veces creemos que son cosas aisladas y que por el hecho, como repito y como decía, de ir a una urna, llenar una papeleta y votar por el candidato o candidata que a mí me parezca, creemos que ya estamos ejerciendo la democracia y que hasta ahí llega, pero hay muchas otras cosas que no sé si en su percepción las tenemos claras como sociedad. No, como le decía, me parece que hay un gran vacío educativo en toda la región y que nuestro país no es la excepción en cuál es el costo de la democracia y dónde hay que invertir para proteger esa democracia, cuáles son los ejes fundamentales de la democracia y que van efectivamente, como usted lo dice, mucho más allá de simplemente votar. Esa cultura cívica, que antes era obligatoria, por ejemplo, en Costa Rica dejó de serlo por mucho tiempo y se perdió ese conocimiento y esa sensibilidad de que, por ejemplo, los periodistas son los que cumplen un rol esencial en la sociedad porque son los que transparentan y sacan a la luz pública aquello que está malo en el ejercicio del poder en todas las instituciones, ¿verdad? No tiene que ser un gobierno determinado, puede ser cualquier poder de la República, cualquier oficina pública, y que en ese sentido son piedra angular de la democracia. ¿Por qué? Porque sirven a la transparencia de cualquier abuso de poder y autoridad que deba ser corregido porque precisamente viola el orden constitucional y legal. Y que así como hay periodistas, hay jueces, fiscales. Hoy que está de aniversario el Tribunal Electoral de Costa Rica, que merece un gran homenaje, que cumple 75 años, hay jueces y funcionarios electorales que velan también porque se cumplan las reglas de las elecciones. Y así hay un montón de actores sociales que entre todos conformamos lo que sería un sistema de vigilancia y fiscalización del ejercicio de las libertades fundamentales y de mantener el ejercicio del poder bajo su marco de actuación, porque que no se nos olvide que una democracia, la regla es que el poder está sometido bajo la Constitución y la ley, y en eso el orden de la legalidad incluye los tratados internacionales como la Convención Americana. Y que están por encima de la Constitución. Y de hecho, el primer acto de gobierno de cualquier funcionario público, empezando por el presidente de la República, es el juramento constitucional. ¿Y qué implica eso? Es un acto de simbolismo donde el poder se somete a la legalidad. Y donde dice, yo juro respetar la Constitución, está diciendo, yo solo voy a actuar dentro de este marco de valores y para proteger estos valores. Y entonces a veces las autoridades creen que están por encima de la legalidad cuando están por debajo de la legalidad, y eso es lo que define quién es democracia y quién no. Solo los dictadores son los que están por encima de la legalidad. Pero la primera regla es que nosotros tenemos que entender como sociedades en general que el poder está y tiene que estar sometido a ciertas reglas, y que para que esas reglas se cumplan es necesario que haya todo un marco de actuación desde la sociedad civil y la organización del Estado para que precisamente ese poder no se rebase de ese cauce y empiece a violar derechos fundamentales. Dentro de las personas que están fuera del Estado, que les toque esa vigilancia, ¿verdad? Están los periodistas, los académicos, educadores, toda persona ciudadana que es vigilante y tiene ejercicio de libertad de expresión, las organizaciones de la sociedad civil. Y dentro del Estado hay un sistema de frenos y contrapesos así diseñado en la arquitectura constitucional desde hace siglos para que los poderes se autocompensen y se autocontrolen entre sí.
Y dentro de esos frenos y contrapesos, los poderes judiciales tienen un peso muy importante porque son los árbitros del sistema los que tienen que sacar la tarjeta roja a los otros poderes del Estado cuando no cumplen esa legalidad. Y cuando todo eso falla y una víctima tiene un caso y el sistema no le ha respondido, es cuando puede ir a llevar su caso a la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana para que sea ya lo que llaman el segundo nivel, el que venga a decirle a un Estado, mire, usted le falló a fulanita o a fulanito de tal y tiene que compensar este error con tales acciones. Y en eso, pues hasta Costa Rica, que es ejemplo en la región, también hemos sido condenados en 5 ocasiones. Y por cierto que Costa Rica es el país que tiene el mejor récord de cumplimiento de sentencias en la región, que es el único país que ha cumplido el 100% de las sentencias de la Corte. Pero esto es precisamente el ejemplo de cómo el sistema interamericano complementa a un país y cómo le ayuda a los estados a mejorar ciertos temas que no han tenido la capacidad de mejorar. Y Costa Rica es el mejor ejemplo de eso, porque las sentencias de la Corte nos han ayudado a mejorar temas que de otra forma no habíamos abordado. En primer lugar, la doble instancia en materia penal, que es que una persona que antes la condenaban no tenía otra instancia que le revisara las pruebas y el proceso integralmente. Ahí se acababa. Ahí se acababa, tenía casación, pero la casación no era una segunda instancia, sino era una discusión de derecho. A raíz de esto, de una sentencia de la Corte Interamericana, hay una doble instancia. O el caso de la fertilización in vitro, que no el país en todas sus instancias cerró las opciones. La Corte dijo, mire, esto es un derecho fundamental y hoy en día hay más de 1.000 niños costarricenses que han nacido producto de este fallo y que además con acceso a personas que de otra forma no hubieran tenido recursos para acceder a este tipo de técnicas. Entonces hay, digamos, 1.000 y más familias creciendo que han tenido un impacto por este tipo de procesos. Doña Nancy, este tema, y bueno, ya que llegamos a este punto de la conversación, también con los casos y relación que hay con nuestro país, Costa Rica, me gustaría que lo detallemos un poquito más después de este corte comercial que vamos a hacer. Ya casi regresamos. 2:36, estamos de regreso. Esto es Asiento Extra y por la 92.3 FM. Conversamos hoy con la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos andado por varios temas relacionados con, no solamente con Costa Rica, es también a nivel regional los desafíos que tiene hoy en día la región y cómo se posiciona el sistema interamericano de derechos humanos ante estos desafíos. Antes de ir a corte comercial, hablábamos de Costa Rica, por ejemplo, que usted nos comentaba con el acatamiento de las sentencias que tiene, que es, si lo entendía así, de los mejores a nivel de los estados en cuanto al acatamiento, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Es así. Ejemplar, realmente. Yo me pregunto, doña Nancy, y también usted como costarricense, ¿cómo lo percibimos? ¿Tenemos conciencia de que aquí en nuestro país tenemos a este tribunal más importante de la región en materia de derechos humanos? Yo muchas veces me cuestiono eso, si somos conscientes de la sede que somos y lo que representa el tribunal a nivel regional. Mire, en el mundo jurídico definitivamente que sí, yo creo que se sigue mucho lo que pasa, los estándares de la Corte, porque claro, es un mundo bastante especializado. Pero me parece que fuera de ese ámbito la gente no sabe, digamos, el común de los costarricenses no sabe un poco para que la Corte está en Costa Rica, que existe, y las ventajas para un país de tener este honor, digamos, de ser la sede del tribunal, pero tampoco están muy conscientes de otros temas jurídicos, desafortunadamente, como la importancia de la Constitución, los tribunales de justicia independientes e imparciales, la importancia del principio de inocencia. Muchas veces damos como por garantía de que no somos nosotros o nuestros parientes quienes van a ser señalados por las autoridades, y a veces la gente quiere más sangre que debido proceso. Y como le decía, eso todo está conectado con el tema de
tal vez la falta de educación que hay desde primaria sobre estos temas de democracia, de derechos en nuestro país, que se han venido dejando de lado desde hace muchas décadas. Claro, y es que yo creo que yo lo veo así, es un reto al tratarse de temas complejos y, si se quiere, técnicos, pero que al final de cuentas, como mencionábamos en otros conceptos, es que es universal. Al final de cuentas, eso forma parte de nuestra vida cotidiana y puede mejorar o empeorar el cumplir o no cumplir con estos tratados, por ejemplo, y resguardar la vida de las personas, hacer que sus derechos se cumplan, que se protejan. Entonces, yo me pregunto muchas veces eso, ¿cómo hacer para poder transmitir en la complejidad de lo que puede llegar a ser el mundo jurídico algo que puede impactar y que es importante para cualquier persona? Todos los temas que están detrás de una sentencia, solo hay seres humanos, seres de carne y hueso que han sido sometidos a determinadas circunstancias. Tal vez lo que hay que hacer es hablarle a las personas con ejemplos. Y esto que está haciendo usted de proyectar el tribunal, de educar, esto es una labor fundamental. Pero para darle un ejemplo, una niña recibe una transfusión de sangre que viene contaminada con VIH-Sida. Esa niña crece enferma y es discriminada en su país, en el sistema escolar, por esa razón, y además se le niega acceso a medicamentos. Es un típico caso de discriminación de la vida real de un país donde la Corte tuvo que intervenir porque las autoridades nacionales no le dieron solución. Eso le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos o nietos, por ejemplo, en la vida, y es muy importante que la gente sepa que a ese tipo de personas, niñas, niños, ancianos, indígenas, personas completamente ordinarias como nosotros, es que podemos llegar a necesitar los tribunales de justicia cuando nos falla nuestra propia justicia. Ejemplos de personas ejecutadas por ejércitos, que afortunadamente es una situación que Costa Rica no vive, pero que vive toda la región. Entonces, por razones políticas, porque no hay derecho a tener una voz disidente con el gobierno, o porque ya no hay ni derecho a profesar una fe, a usted lo pueden encarcelar o desaparecer. Y eso le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos que en la universidad protesta o protesta contra un gobierno determinado. Y esos son los casos que llegan a la Corte Interamericana. Y entonces, en vez de hablar de tribunales y de convención, tal vez lo que hay que hacer es traducirle a las personas en casos concretos de lo que está pasando en la región, para que entiendan que eso es con cada uno de nosotros. Los derechos humanos son un tema que nos tiene que interesar a todos porque nos puede afectar a todos. Doña Nancy, ¿cómo se percibe la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel mundial? Mire, afortunadamente, como un tribunal muy consolidado, yo vengo llegando de una reunión en España, donde se hizo un foro internacional muy importante, donde nos presentaron a las 3 presidentas de las 3 cortes regionales del mundo, porque se dio esa circunstancia histórica que por primera vez en la historia había 3 mujeres presidiendo los 3 tribunales. Y ahí es donde uno se da cuenta, en ese tipo de foros internacionales, de la proyección que tiene la Corte Interamericana, donde otros tribunales también están citando la jurisprudencia de la Corte en Europa, en África, en otros tribunales que no están obligados, digamos, a seguir las sentencias de la Corte. Cuando uno va a la academia de otros países y ve cómo las tesis universitarias y los libros, hay ríos de tinta escritos sobre los aportes de los estándares de la Corte Interamericana. Y dentro de la región, tengo que decir que también las visitas que hace uno a otros países generan siempre un gran apoyo y un gran movimiento, tanto de las autoridades, de la academia, de la sociedad civil. Y es un tribunal que, aunque no es perfecto, porque ninguno lo es,
tiene una gran reputación y un gran respaldo en toda la región americana. Hay temas en los que ha sido incluso un referente. Bueno, creo que todo lo relacionado con pueblos indígenas es algo muy propio de nuestra región. ¿Qué otros temas también han sido ese? Bueno, definitivamente libertad de expresión. Uh-huh. Precisamente a partir de una opinión consultiva que presentó el gobierno de Costa Rica, que se llama la OC 585. Uh-huh. A partir de ahí la Corte Interamericana empezó a desarrollar una serie de estándares muy importantes en materia de libertad de expresión y protección de la libertad de prensa, en independencia judicial, en temas de discriminación y discriminación estructural también, en temas de género, todo el tema de cómo se deben investigar los femicidios, por ejemplo, y cómo se deben abordar parte de una sentencia de México que se conoce como campo algodonero, y eso vino a cambiar el paradigma primero de países que no tenían tipificado el feminicidio o femicidio, y después la forma en que las autoridades tienen que hacer las investigaciones con perspectiva de género, por ejemplo, que no es lo mismo, y eso vino a cambiar mucho cómo las policías actúan en las primeras horas de la investigación, cómo se aborda a las víctimas, cómo se juzga la prueba. Y yo podría decirle que casi que no hay materia de derechos humanos que la Corte no haya tenido un impacto muy grande en la región en estos 45 años. Doña Nancy, y bueno, ya entramos casi en una recta final de este programa. No me gustaría dejar de lado esta pregunta que tiene mucho que ver con nuestra realidad, y es todo lo que ha sucedido con la inteligencia artificial, que es parte de los retos, ¿verdad?, también que están ahí en todos los países, no solamente en América, es que está a nivel mundial, avanza de una manera muy rápida. ¿Y cómo podríamos ver o qué riesgo se puede ver desde la parte de los derechos humanos hacia el avance? Y bueno, como podemos ver también la falta de regulación, que al avanzar tan rápido ha sido un reto también para responder a los países. Sí, mire, este tema es, junto con el de la emergencia climática, yo diría los temas nuevos y los mayores retos, incluso existenciales, que puede tener la humanidad en este momento. El tema de los derechos humanos y el entorno digital, para ponerlo dentro de una sombrilla más amplia, sí, nos impone retos como el tema del discurso de odio, la moderación de contenidos, el manejo de la privacidad de datos que hacen estas compañías, de cada vez que usted le da un like o una emoción a una... alguien toma nota, como dice Catalina Otero, y digamos, están recopilando información muy sensible y personal para usarla para fines, digamos, no muy nobles. Luego está el tema de la manipulación algorítmica y el peso que tiene esto para la polarización de las sociedades y el riesgo para la democracia, que usted ve que ha causado un impacto muy grande en este momento en Brasil, donde las autoridades judiciales han cerrado la plataforma X porque no ha cumplido con decisiones judiciales, precisamente porque los órganos judiciales creen que hay una manipulación algorítmica que está afectando la democracia, y hay una discusión de si eso es censura a la libertad de expresión o si tiene límites y cuáles son esos límites. Esos temas definitivamente no solo van a ir al tribunal, sino que están presentes también en la sociedad costarricense cuando hay elecciones y demás, y en todos los países está pasando. Y por otro lado, el tema de la inteligencia artificial nos presenta enormes desafíos. El más grande de ellos es la capacidad que van a tener a muy corto plazo de tomar decisiones autónomas. Es decir, que por primera vez en la historia de la humanidad, los humanos no vamos a estar a cargo. Va a haber otro tipo de inteligencia que va a poder tomar decisiones autónomas, es decir, sin la intervención de los humanos y por encima de los humanos. Y nadie sabe cómo va a resultar eso. Desde que pueden provocar una guerra, pueden ser para bien o para mal, esto nunca no está regulado, y muy probablemente nos quedemos cortas con las visiones apocalípticas de las películas que veíamos cuando estábamos pequeños. Ese es un reto existencial muy grande que ha implicado que se reúnan los máximos exponentes de este tema y hayan pedido moratorias en el desarrollo de esto,
y el mundo jurídico se ha quedado atrás. Es decir, ni el derecho nacional ni el derecho internacional ha podido abordar este tema. Mientras tanto, independientemente si van a llegar a ser una inteligencia superior y autónoma de la inteligencia humana por primera vez en la historia de la humanidad, mientras tanto, están teniendo un impacto muy fuerte en el campo laboral, donde va a haber grandes sectores de la población que van a ser desplazados por robots o por inteligencia artificial y que no van a tener la capacidad de las sociedades de adaptarse para reeducar o relocalizar en trabajos a estas personas. Solo con eso le digo dos temas tremendos. Claro. Después está todo el tema de los niños y el metaverso, qué regulaciones y protecciones va a haber para la infancia, para la intimidad, datos personales, incluso para la libertad de expresión, cuando ya hay personajes propios, autónomos. ¿A quién demando yo por una injuria, calumnia y difamación? Si es un personaje artificial. Yo creo que abrimos un tema que daría para otro foro. Solo un programa entero. Así es. Doña Nancy, antes de terminar la entrevista, a mí me gustaría preguntarle, ¿quién es doña Nancy? Mire, doña Nancy es una costarricense muy orgullosa de su país, que tuvo, unos padres excelentes, y una gran familia con los mejores valores costarricenses, y que además tuve la suerte de tener dos grandes maestros ya en el derecho, don Luis Paulino Mora Mora y Rodolfo Piza Escalante, que fueron dos íconos, y que se dio cuenta que a través del derecho uno puede cambiar vidas y transformar sociedades para bien, ya sea a través de una sentencia que le cambie la vida a alguien para corregir una injusticia, por ejemplo, o una ley para mejorar la situación de las personas en general. Y entonces yo me dediqué a esto porque creo que hay mucho que cambiar en la sociedad y que esta es una forma de aportar. Y yo definitivamente no puedo quedarme al margen de tanta injusticia que veo en la sociedad nuestra y en el mundo. Y entonces he encontrado que el derecho y los derechos humanos me ha dado propósito. Y por eso estoy en esto. ¿Algún caso que la haya marcado profundamente de todos los que ha visto a lo largo de su carrera profesional? Mire, muchos, pero una vez en la Sala Constitucional, como magistrada, tuvimos un caso, que es de esos casos que uno dice, solo en Costa Rica esto es posible, de que alguien venga al tribunal y obtenga justicia en un plazo razonable. Una mujer en un tugurio, en extrema pobreza, que depende de un respirador para vivir, de oxígeno, y que primero puede hacerlo y vivir porque la Caja Costarricense de Seguro Social le da el oxígeno que en cualquier otro país, digamos, se hubiera muerto. Y segundo, le iban a cortar la electricidad por falta de pago. Y ella fue al tribunal y dijo, mire, yo no me ha subido la electricidad porque la máquina de oxígeno me consume mucho, yo no tengo los recursos para esto, pero si a mí me cortan la luz, me muero. Y el tribunal logró condenó al Estado y le dijo, mire, usted no le puede, aunque sea una empresa privada, tiene que buscar mecanismos para que la empresa reciba su dinero y la señora no se muera ahogada. Y a través de ese caso se estableció un mecanismo nuevo que es un medidor que tiene un color especial para que el operador que llegue a cortar la luz sepa que no puede cortar la luz. Y segundo y más importante, se resolvió que a través de limas este tipo de personas, que además se descubrió que eran más de 60 en el país, pudieran tener acceso a un bono del Estado para cubrir ese gasto extra de electricidad y le pudieran pagar a la compañía eléctrica. Eso es un Estado social de derecho en funcionamiento, y a mí me da mucho gusto haber podido trabajar en un tribunal donde se escucha gratuitamente y celeramente a una persona, la más pobre de las pobres y la más necesitada, y que puede obtener justicia, y eso es un privilegio poder hacer ese tipo de trabajo. ¿Cómo son sus día a día? Muy intensos. Es una gran responsabilidad. Me levanto muy temprano y me acuesto siempre pensando
en los grandes retos y desafíos que tiene la región en esta materia. Y bueno, siempre con la fe y la confianza de que si uno da su mejor esfuerzo, las cosas siempre tienen que salir bien. ¿Ha sido un desafío para usted llegar ahorita a representar este tribunal a nivel regional, ser la presidenta, ocupar este cargo? ¿Se lo imaginaba en algún momento? Nunca me lo imaginé. Nunca la Nancy de 16 años hubiera pensado ni que iba a terminar en este camino ni en este puesto. Y más que un desafío, es un tremendo honor. Y para la gente también que de pronto tenga esa espina por todos estos temas sociales, derechos humanos, ¿qué le diría la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a esa gente? Bueno, que primero los que estamos en una condición de privilegio, en el sentido de que no nos falta comida, techo, amor, educación y oportunidades, tenemos una obligación con los demás. Y que independientemente que seamos abogados o no, siempre hay algo que uno puede hacer para ser solidario con los demás. Yo creo que es una obligación ética. Y sobre todo es una obligación ética no quedarse callado frente a tanta injusticia. Pero sobre todo les diría que la dignidad humana es de todas las personas y que hay que luchar y defenderla todos los días. Finalmente, ya para ir cerrando, ¿le diría alguna conclusión de lo que espera para cerrar este año a nivel de retos que vienen para la región y cosas que están ahí en el ojo? Mire, la región está muy complicada, no le voy a mentir, sobre todo este tema del retroceso democrático amenaza todas las libertades en general, ni siquiera los derechos humanos. Entonces, tratar de construir en un entorno tan hostil es un gran desafío, pero ya la Corte lo ha hecho antes. Como vimos, empezó toda su misión en un entorno más desafiante todavía que el de ahora. Y entonces siempre es un gran desafío tener que estar operando en un entorno así. Luego, otro gran desafío que tiene este tipo de tribunales es es su sostenibilidad financiera, digamos, poder tener el presupuesto necesario para atender tanta demanda que cada vez es mayor de parte de las víctimas de los estados. Y eso me lleva al tercer desafío, que es que yo creo que las víctimas se merecen jueces de tiempo completo. Y este es un tribunal que sesiona por periodos, pero ya se hace indispensable que haya jueces de tiempo completo por el tipo de casos, desafíos y volumen de casos que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, doña Nancy, por habernos acompañado. Ya el tiempo nos gana y apremia, pero quedará para una próxima sesión temas que dejamos por ahí pendientes. Más bien, muchas gracias y buenas tardes también a todos. Muchas gracias y buenas tardes. A todos los que nos escuchan, siguen nuestros compañeros Mucho que Contar para que se mantengan en sintonía. Muy buenas tardes.